Bueno, Dios los bendiga. Bienvenidos a todos a nuestra reunión de hoy. ¿Este también? Bueno, bienvenidos a todos a nuestra reunión del día de hoy. Estamos muy contentos que nos estén acompañando, ver caritas nuevas que nos acompañan por primera vez. Y como digo, también algunos que no veía hace ratito. Yo los quiero invitar para que pasemos, como bien lo he dicho, al plato fuerte de la noche. Vamos con los niños primero, vamos al salón, los niños están con las profesoras, hoy son ¿quiénes? Nahana y Lady. Renovada. Bueno, los niños van pasando. Ahí esperamos que salgan los niños. Bueno, ¿listo? Entonces vamos en el día de hoy, recuerde que la semana pasada iniciamos una serie nueva. ¿Y cómo se llama la serie? Se llama El Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte nosotros vamos a ver diferentes temas. Hemos dicho que este Sermón del Monte aglomera gran cantidad de temas o prédicas que el Señor Jesucristo dio de gran importancia. Entonces, antes de iniciar, yo los invito a que hagamos una oración y le entreguemos al Señor este tiempo de tema. Ahí donde está, incline su rostro y acompáñame en una oración. Bendito Dios, yo te doy gracias por esta tarde, Señor, por permitirnos reunirnos en este lugar, con estas personas, Señor. Hoy yo te quiero pedir, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando a las vidas de cada uno de los que aquí están, Señor. Que dispongan sus corazones, Padre. Si hay algunos, papá, que puedan llegar cargados, cansados, desanimados, para escuchar de tu palabra, el solo hecho de que estén aquí, Señor, ya es ganancia, Señor. Yo te pido de que tú desarmes todo corazón y tú permitas, Padre, que tu palabra entre hasta lo más profundo de sus corazones, nos cambie, nos transforme y no vuelva a ti vacía, mi buen Dios. Quédate con nosotros y te pedimos a ti, Espíritu Santo de Dios, que seas haciendo que este tiempo sea algo maravilloso y edificante para todos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, estamos en una serie que se llama El Sermón del Monte y estamos en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están en Mateo 5, ¿sí? Yo le invito a que usted vaya a Mateo 5 y allí en Mateo 5, a partir del versículo 1, nos empieza a nosotros a narrar en cómo el Señor Jesucristo subió a un monte y empezó a predicar. Yo los invito a que vayamos a la palabra de Dios y leamos lo que dice Mateo en el capítulo 5, en el versículo del 1 al 4. Dice entonces la palabra de Dios lo siguiente. Dice, viendo las multitudes, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, esta es la porción bíblica que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Este Sermón del Monte lo vamos a ver, el Sermón del Monte lo vamos a ver en varias reuniones. Entonces, de verdad es un tema muy edificante y yo les invito a que no se pierdan ninguno de nuestros temas. Decíamos la semana pasada que debe para nosotros causar gran impacto el hecho que nos diga que el Señor subió al monte y se sentó a predicar.
Porque anteriormente los maestros daban sus enseñanzas cuando iban caminando, cuando iban de un lado al otro. Pero que lo que pasaba cuando se sentaban a enseñar era porque representaba algo de suprema importancia para lo que él iba a enseñar y quería toda la atención. O sea que el Señor Jesús, al tomar esta postura de sentarse, es la postura de maestro que va a enseñar, a instruir a sus discípulos. Y va a empezar entonces a hablar acerca de lo que son las bienaventuranzas. Yo les voy a confesar algo. Para mí las bienaventuranzas siempre fueron algo de pronto difícil de entender. Algo difícil de comprender. Bienaventurado esto y que recibirá esto. Y para mí eso, la verdad, a veces yo decía, es que no puedo entender bien esto. Y yo quiero que con la ayuda del Señor podamos estudiar a tal profundidad las bienaventuranzas que a nosotros nos quede muy claro. No solamente si bienaventurado es doblemente bendecido o bienaventurado es feliz y feliz el que hace esto y entonces recibirá esto, sino que verdaderamente nosotros digamos, bueno, ¿qué quería Jesús al enseñar, al abrir su boca y empezar a hablar? Entonces en nuestra reunión anterior nosotros dijimos que Mateo, el Evangelio de Mateo, estaba dirigido ¿a quiénes? A los judíos. Mateo escribió directamente al pueblo judío. Cada uno de los evangelistas tenía un público en objetivo. Mateo tenía un público objetivo y era los judíos. ¿Y qué quería Mateo? Mateo se esforzaba para mostrarles a estos judíos de que Jesucristo era el Mesías, de que Jesucristo era aquel rey prometido en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, prometido y profetizado por cada uno de los profetas, ¿sí? Por cada uno de los profetas, gracias. Por cada uno de los profetas, ¿cierto? Y eso es lo que estaba haciendo Mateo. Entonces, diciéndoles esto a ellos, y por eso entonces, cuando usted lee, cuando usted estudia Mateo, usted va a ver que Mateo siempre dice para que se cumpliese y siempre nos narra a nosotros o nos trae gran cantidad de referencias del Antiguo Testamento. No hay ninguno de los 4 evangelistas que traiga más referencias acerca del Antiguo Testamento que Mateo. Y es obvio. Mateo tenía un público objetivo, y era ¿quiénes? Los judíos. Y él quería decir, el rey prometido es Cristo. Por eso él constantemente estaba diciendo, la Escritura lo decía y en él se cumple. Para que se cumpliese tal cosa y Cristo lo cumplió. Entonces, el tema del Evangelio de Mateo lo dijimos que lo podíamos resumir en un rey que iba a venir y iba a hablar acerca de su reino. Entonces, el Evangelio lo podemos resumir a tal punto que es el rey y su reino. Y si bien es cierto que los judíos sí esperaban un rey, porque ellos estaban esperando un rey, por eso Mateo se esfuerza tanto en decir, es que en el Antiguo Testamento decía esto, o sea, lo estamos esperando y Cristo es, los judíos sí esperaban un rey, no esperaban que fuera como Jesús, que era la cosa. Ellos estaban esperando un rey, pero no que fuera como Jesús. No es que ellos fueran unos paganos que rechazaran la palabra de Dios. No, cuando usted estudia quiénes eran los judíos, ¿cierto? Ellos eran personas que estudiaban y leían la palabra de Dios. Entonces, ellos esperaban un rey, pero no creían que Jesucristo era ese rey. No es que ellos fueran unos paganos entonces que rechazaran la palabra de Dios, ni tampoco es que fueran unos paganos que no esperaran ningún rey. Todo lo contrario. Ellos eran unos religiosos, y oiga la palabra, ellos eran unos religiosos que se levantaban, ¿cierto? Que leían la Escritura, eran unos religiosos que se jactaban de lo que sabían de la Escritura. Eran unos religiosos que se jactaban de decir que ellos eran del pueblo escogido de Dios. Eran unos religiosos entonces que esperaban un rey, pero no en los términos de Dios, sino en los términos de ellos mismos. El rey que ellos esperaban entonces era el reflejo de su propio corazón.
acerca de que para que se cumpliese. Entonces, es algo muy similar a lo que hoy nosotros estamos viviendo. Hoy, la gente, y entre comillas, aquellos que quieren llamar cristiandad, quieren crear un Dios o seguir un Dios conforme a las necesidades que hay en su corazón. No es Dios que nos muestra la Biblia, sino es Dios que supuestamente usted en su corazón, un corazón que es engañoso más que cualquier otra cosa y que el único que las conoce es Dios. Tu corazón cree que cuál es el Dios que usted verdaderamente necesita. Entonces, el rey que la palabra de Dios le mostraba era un rey humilde. Mostraba que la palabra de Dios decía que el rey era un rey manso, que iba a entregar la vida por ellos. Y ellos no estaban dispuestos a soportar entonces tanta mansedumbre. Y la verdad es que al no soportar la mansedumbre de Jesús, mostraban que realmente no pertenecían al verdadero pueblo de Dios. Al querer rechazar a Cristo Jesús, aquellos que se mofaban ser del pueblo de Dios, al no recibir a Cristo, Cristo es el medio escogido por el Padre para restablecer la relación con Dios. Y al ellos rechazarlo, entonces, estaban rechazando al Dios verdadero. Ellos estaban rechazando al rey manso, estaban rechazando al rey humilde, mostraban que ellos no eran súbditos de ese rey, de ese reino que vino a anunciar. Porque dijimos, Jesús, ¿cuáles fueron sus primeras palabras? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero, ¿qué nos está entonces mostrando nosotros esta actitud de estos que estaban allí en la época? Y que nos muestra también a nosotros. Que estos religiosos, conocedores de la palabra, ultraortodoxos, que se creían del pueblo de Dios, pero que rechazaron a Cristo Jesús. Esto nos está mostrando a nosotros es que la persona puede estar muy cerca de la religión correcta. Puede pertenecer a una iglesia local bíblicamente correcta, jactarse incluso, como muchos hoy se jactan, de ser reformados si es el caso, y al mismo tiempo tener un corazón lejos del Señor. Eso es lo que nosotros nos está mostrando, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios, pero su corazón estaba tan duro que no lo podían reconocer. Y entonces eso lo llevaba a que lo estuvieran rechazando. Y es aquí entonces, al ver esta actitud, que las bienaventuranzas cobran una real importancia, porque en ellas lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar son las características de los ciudadanos de su reino. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar con las bienaventuranzas. Ese que vino a anunciar, ese reino que Él vino a anunciar, el cual hemos nosotros sido trasladados gracias a la obra de Jesucristo en la cruz. Entendamos, querida iglesia, que las bienaventuranzas son como un espejo. Cuando usted mira, las bienaventuranzas son un espejo, porque dijimos, ¿qué son las bienaventuranzas? Las características del ciudadano del reino de los cielos, a donde usted y yo fuimos trasladados gracias a la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces, las bienaventuranzas son un espejo en el cual usted y yo nos podemos mirar para saber realmente quiénes somos y a qué reino usted y yo pertenecemos. Las bienaventuranzas nos van a servir a nosotros para que usted y yo nos evaluemos. Las bienaventuranzas son un espejo que no nos van a engañar a nosotros. A medida que vamos a ir estudiando las bienaventuranzas, usted puede ir mirándose al espejo, como dice la palabra, al rostro descubierto. Y lo que vamos a ver no nos va a engañar. Ahí le va a decir si usted es gordo o es flaco. Ahí usted le va a decir si usted pertenece al reino de los cielos o si usted todavía está aferrado a este reino de este mundo de tinieblas. Las bienaventuranzas entonces son un espejo ante el cual el hombre es confrontado con su realidad. Entendamos entonces una vez y por todas que las bienaventuranzas
no son una serie de obras o una serie de reglas las cuales nosotros nos podemos acercar o las cuales podemos alcanzar para ser hombres felices y dichosos, de los cuales ellos describen. Porque dice bienaventurado, que dijimos que describe dichoso, feliz, doblemente bendecido, ¿cierto? Muchas personas han creído que haciendo esto, o cumpliendo estas reglas, podemos alcanzar la felicidad o podemos alcanzar la dicha que describe la palabra de Dios. Muchos han creído eso, pero creer eso es ir en contravía de lo que verdaderamente el Señor Jesucristo quería enseñar. Jesucristo no estaba hablando eso para decirle, mire, sigue esto y serás feliz. Como muchas veces nos han vendido las bienaventuranzas. Sigue esto y serás feliz. Sigue esto y serás un buen cristiano. No, eso es lo que la bienaventuranza es un espejo para que usted se vea si usted está cumpliendo esas características que deben de estar en un hijo de Dios. Las bienaventuranzas sí son una descripción del cristiano genuino, pero no son los pasos para usted volverse cristiano. Esto es importante que usted lo tenga claro. Es importante que nosotros lo entendamos. Lo importante de las bienaventuranzas es que ellas matan toda falsa esperanza. Las bienaventuranzas nos van a enterrar a nosotros y le van a dar sepultura a las falsas esperanzas de aquellos que están pensando que van en camino al cielo, cuando verdaderamente van camino ¿a dónde? Al infierno. Cuando usted y yo nos miremos al espejo, las bienaventuranzas nos van a mostrar eso. Nos van a nosotros a matar las falsas esperanzas de que nosotros somos buenos, felices y dichosos y que vamos para el cielo, cuando verdaderamente no está aconteciendo. ¿Y saben qué, querida iglesia? Quizás lo más humillante es que, aunque el hombre puede esforzarse para lograr unos cambios externos y que temporalmente muchas veces se logren esos cambios externos, no puede cambiar ni un céntimo de sus pasiones internas. Usted puede cambiar por fuera, pero su verdadero yo, lo que hay adentro en su corazón, el único que lo puede transformar es Dios. Usted puede hacer cambios externos, pero internos no los va a ver. Solamente aquel que nos creó es el único que puede hacer esos cambios. Por más que el hombre se esfuerce, por más que luche durante toda su vida, nunca podrá tener las características de las bienaventuranzas. El único que puede hacer ese cambio es aquel que ha nacido de nuevo, aquel individuo donde mora el Espíritu Santo de Dios, aquel individuo donde el Espíritu Santo de Dios es el que le ayuda a verdaderamente mortificar el pecado. Aquel individuo donde vive el Espíritu Santo de Dios y le lleva en un proceso de regeneración. Nosotros no nos podemos regenerar. Solamente el Espíritu de Dios nos puede a nosotros cambiar. Romanos 8, si Padre me acompaña ya en Romanos 8, ustedes pueden recordar que el año pasado estuvimos viendo acerca de una serie de la mortificación del pecado. Y en esta serie de mortificación del pecado, hablábamos del papel tan importante que tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es supremamente importante. El Espíritu Santo, usted no puede tener ningún cambio en su vida espiritual si no es guiado por el Espíritu Santo de Dios, por más que usted se esfuerce. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8, 13, 14. Dice lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son... Y yo sé que a muchos nos han vendido la idea de que estos pobres son los pobres, los necesitados, a los que hay que dar el mercado, a los que se les da mercado, a los que no tienen que comer. Muchas veces nos han enseñado eso. Entonces, vamos a ver estas preguntas, pero primero que todo, tenemos que clarificar algo en esta primera bienaventuranza. El pobre en espíritu no significa ser pobre ni material, ni tampoco significa que puede ser una persona de carácter pobre hombre.
¿Sí? Aquí, cuando se está hablando de esto, no se está hablando entonces ni de una persona que tenga ausencia de bienes materiales, ni de carácter flojo, o de esas personas que van por la vida mostrando una especie de actitud sumisa para que les tengan lástima. Aquí no estamos hablando de eso. Gracias. Póngamelo por aquí. Entonces, clarificando esto, que aquí no estamos hablando de los pobres que necesitan que se les ayude, no se estamos hablando de bienes materiales, perdón. Entonces, para poder nosotros comprender qué es lo que quería Jesús hablar, para comprender de manera precisa lo que estaba hablando aquí Jesús en un pobre de espíritu, es necesario recurrir al idioma original para entender de qué pobreza nos está hablando en la palabra de Dios, o de qué pobreza Jesús estaba hablando que iban a heredar el reino de los cielos, ¿sí o no? Que nos habla de una persona que vive en la pobreza, pero que puede trabajar para ganarse su sustento diario, sí, pero es una persona escasa de recursos. Pero cuando usted se va a la palabra de Dios, en este versículo, en la interlineal, que nos lleva a la palabra, a la raíz de lo que está hablando aquí la palabra, nos habla de una palabra que se llama tojos, T-O-J-O-S. Esta palabra, ¿cierto?, nos está describiendo a una persona que ni siquiera tiene para su sustento diario, y para poder comer tiene que mendigar. Nos está hablando de una persona limitada, una persona que está postrada, una persona miserable que no puede ni trabajar y tiene que depender de alguien para poder subsistir, para poder vivir. Esta última palabra de la cual estoy hablando es la cual está usando Jesús en estas bienaventuranzas. Jesús está hablando cuando habla de pobres espiritual, se está refiriendo, dijimos, no al que le hace falta lo material, sino que Jesús se está refiriendo a alguien que está en miseria espiritual. Está en una miseria absoluta y no puede hacer nada para salir de esa realidad pauperna en la que se encuentra. ¿Y cuál es la realidad en la que usted y yo nos encontramos antes de conocer a Cristo? Muertos espiritualmente, destituidos de la gloria de Dios. Así era como usted y yo vivíamos. Entonces, aquellos pobres de espíritu es alguien que depende de lo que otro pueda dar, como un mendigo de la calle, pero no del que pide para consumir vicio, sino aquellos que por alguna condición física no le queda más de otra que estirar la mano, porque no se puede parar, porque está lisiado, porque tiene alguna condición y necesita que se le extienda la mano. Entonces, un pobre espiritual es alguien que se da cuenta que no puede hacer nada para ganarse o merecer su salvación. Este es un pobre espiritual. Es alguien que depende de lo que otro haga por él. Porque no podemos, somos pobres espirituales, mendigos, miserables, no podemos hacer nada, estamos lisiados espiritualmente. Y de ese pobre espiritualmente del cual el Señor está hablando aquí. Un pobre espiritual es alguien que ha reconocido que no puede, por más que se esfuerce en cumplir con las exigencias de Dios. Un pobre espiritual es alguien que después de intentar muchas veces dice: me rindo, no puedo a menos que Dios tenga misericordia de mí. Estoy perdido y destinado a una condenación eterna. Estamos hablando del área espiritual. En otras palabras, entonces, un pobre espiritual es alguien que no confía en sí mismo, porque en sí mismo no tiene las condiciones para poder obtener lo que necesita. Como el mendigo del que estoy hablando, postrado. ¿De qué depende? De la misericordia de la gente, de lo que le den, de lo que le lleven, donde lo pongan. La primera característica entonces de un ciudadano del reino de los cielos es su pobreza espiritual.
Esa es la primera característica de un ciudadano del reino de los cielos. Es que es una persona pobre espiritualmente. En el reino de los cielos no hay ningún ciudadano que pueda presumir de su ciudadanía. No hay nadie en el reino de los cielos que pueda presumir: yo estoy aquí porque hice algo. Está ahí es porque alguien hizo algo por él. El pobre espiritual sabe que es ciudadano del reino de los cielos por una razón. Porque el Rey Eterno se hizo hombre y cumplió con la demanda de la ley para poder ser acepto delante de Dios cuando nosotros éramos miserables y condenados por no poderla cumplir. Una persona, al entender eso, un pobre espiritualmente, al entender su condición miserable espiritual, viene siendo bienaventurado por la siguiente razón. Es una persona que se termina gozando y alegrando porque de semejante condición, de desesperanza en la que se encontraba, alguien le dice: yo asumo el lugar de ese desdichado. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. No hay gozo más grande y sublime que saber que Jesucristo tomó nuestro lugar, que lo que nosotros no podíamos hacer, Jesús lo hizo por nosotros. Un pobre en espíritu es alguien que se ha dejado de mirar a sí mismo para poner su mirada ¿en quién? En Cristo. Un mendigo deja de poner su mirada en lo que él puede hacer para colocar su mirada ¿en qué? En la mano que se estira. ¿Con qué viene? Con un pan, con una moneda, con una ayuda. Y ¿saben qué, querida iglesia? Esto sí es gozo y alegría. Y nada ni nadie nos la puede robar, nos la puede quitar. Esta felicidad que nosotros tenemos. Después de ser nosotros unos miserables y unos desdichados, ahora pertenecemos al reino de los cielos. ¿Y saben por qué? Porque Jesús murió por nosotros. Y somos felices, gozosos, porque gracias a la obra de Jesús, ¿qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque Cristo nos lo ha dado. Cristo, a esos que eran miserables y desdichados, ahora hay alegría en su corazón, porque Cristo, a través de su obra, lo que dice en esta bienaventuranza, Él nos lo dio a través de su muerte en la cruz. ¿Amén? Amén. ¿Queda claro ese? Amén. Ahora vamos a la segunda bienaventuranza del día de hoy. Y es la que está en Mateo 5:4. Y dice: bienaventurados los que lloran. Y mire pues esto cómo se va a conectar una con otra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Señor está diciendo eso. Dijimos que el concepto de felicidad, hace 8 días dijimos que el concepto de felicidad que la palabra de Dios nos enseña va muy contraria a lo que hoy el mundo nos quiere vender o nos quiere ofrecer. Pues siendo sinceros, la palabra de Dios aquí nos está diciendo que bienaventurado o feliz el que llora. A nadie se le ocurriría pensar que alguien que llora es feliz, a menos que esté llorando, ¿cierto?, por felicidad, de una risa, ¿sí? Pero el llanto del que habla aquí el Señor Jesús en la bienaventuranza no es un llanto de felicidad. Y tampoco, ojo con esto, oído, tampoco es un llanto de circunstancias duras y difíciles. Ay, que la vida es tan dura, a mí me toca tan dura en esta vida, con este marido tan malo que me tocó, con estos hijos que no consideran. Y por eso el Señor vendrá a consolarme. El Señor me está hablando en este momento de eso. Tampoco el Señor está hablando acá de un llanto por la muerte de un ser amado. Y esto sí es lo más descontextualizado que podamos tener ese versículo.
porque en todo ramo fúnebre va ese versículo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué le estamos diciendo a esa familia que recibe el ramo? Dios los va a consolar, porque la palabra de Dios dice que el que llora los consuela. Pero ojo, la palabra de Dios no quiere decir eso. Sí, el Señor es nuestro consuelo, pero aquí es donde está hablando el Señor. Ese consuelo de ese lloro no es el de la corona fúnebre que usted regaló, para que no lo vuelva a hacer. Al entender esto, no lo vamos a volver a hacer. Pero el problema mucho de nosotros es que lo entendemos y lo seguimos haciendo. Seguimos mandando ramos fúnebres con el versículo de Mateo 5:4. La idea es aplicarlo, ¿sí o no? Entonces, aquí no estamos hablando de la muerte de un ser querido, y tampoco estamos hablando de alguien que tiene un dolor físico por una enfermedad, por ejemplo. Entendamos que el llanto del que se habla aquí es el lamento por el pecado. Aquel que llora fruto del pecado. ¿Por qué? Porque aquel, ojo, se conecta con la primera bienaventuranza, aquel que se da cuenta de su condición de miseria espiritual, aquel que se da cuenta que es pobre en espíritu, de lo grande que es su maldad y de su incapacidad de remediarla, y que depende de alguien, solo puede ¿qué? Llorar. Solo puede llorar. Y este lloro del cual está hablando aquí al Señor es que a nosotros nos duela cuando pecamos, nos duela cuando fallamos, nos duela cuando atentamos contra la santidad de Dios, la benevolencia de Dios. Pero nuestros corazones están tan duros muchas veces que a nosotros nos da lo mismo pecar o no pecar. No nos duele. Nuestro corazón se ha cauterizado, ya no nos duele. Es como una cicatriz en la cicatriz de la cicatriz. Este lloro del que habla acá el Señor es un lloro fruto de que usted se dé cuenta: le fallé al Señor, le fallé al Señor, al misericordioso, al bueno, al bondadoso, aquel que me dio vida cuando estaba muerto, aquel que me acercó al Padre, le fallé. Ese que llora, ese que se lamenta, de ese está hablando el Señor, y dice: lo consolaré, lo consolaré. Eso es lo que está hablando aquí el Señor en esto. Este lloro es el mismo lamento que Pablo nos habla a nosotros en la carta de Romanos. Váyanse a Romanos 7, por favor. En Romanos 7, Pablo a nosotros nos habla de un lloro, de un lamento, cuando hablaba del pecado que moraba en él. Cuando él decía: el pecado que está en mí, porque lo que no quiero hacer, eso termino haciendo, dice Pablo. ¿Y qué dice Romanos 7:24? Romanos 7:24, perdón. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está desesperado porque le está fallando a aquel que lo ha llamado. Pablo estaba consternado, estaba afligido. Pero es que ahí no dice que está llorando, pero él estaba, él sabía que le estaba fallando, le estaba doliendo en su corazón, y por eso él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos de nosotros terminamos haciendo el mal que no queremos hacer? ¿Pero nos duele? A esos no. No, es que no nos duele. Pero Pablo sí le está doliendo en este momento. Dice: líbreme de este cuerpo de maldición. Del lloro del cual está hablando aquí la bienaventuranza es el mismo lloro que usted y yo encontramos en el Salmo 51. Váyase al Salmo 51:1. Salmo 51:1. Primero que todo, yo quiero contextualizar este salmo. En el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este es un salmo escrito por el rey David. El rey David cometió un pecado, siendo él conforme al corazón de Dios. Él cometió un pecado y él se gozó en el pecado.
lo disfrutó. ¿Cuál fue el pecado de David? Se acostó con la mujer de quién era? De Urías. Se acostó con él y luego de que se acostó con ella, mandó a Urías a la guerra en primera línea para que la mataran y él se pudiera quedar con esa mujer. Imagínense el hombre conforme al corazón de Dios. Qué belleza, qué esperanza de todos nosotros. Mire lo que hizo David, qué asesino, ¿no? Y David no se había arrepentido hasta que llegó el hijo de Camilo, Natán. Hasta que llegó el profeta, Natán. Y Natán le empezó a hablar a él algo. Le empezó a hablar a él de una oveja que tal sea que digno de muerte. Y él le dice, lo mismo has hecho. El Señor te manda a decir, lo mismo has hecho tú con la mujer de Urías, con Urías y con la mujer. El Señor lo confronta con el pecado. Claro, David ahí dice, suáquete, el Señor se dio cuenta. Yo fallé, yo pequé. Entonces ahí David no dijo, uy sí, so sorry. No, él se dolió. Y ahí fue donde él escribió este Salmo 51. Y mire lo que dice el Salmo 51. Yo le invito a que usted vaya conmigo y lo lea nuevamente. Salmo 51, 1 y 4, al 4. Él se dio cuenta de eso, pidiendo perdón por ese pecado que él había hecho. Y dice, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Imagínense la confesión de este hombre después de ser consciente de pecado. ¿Qué le pasó a David ahí prácticamente? No había sido tan consciente que había pecado, que había cometido un error, pero cuando fue confrontado con el pecado, inmediatamente él se arrepintió. Es como cuando usted cree que no es pecado y usted lee la palabra de Dios, el Señor le habla la palabra de Dios y le dice, lo que usted está haciendo no está bien hecho. La palabra de Dios le puede hablar a usted. Si usted está con odio, si usted está teniendo fornicación, si usted está teniendo traicionando a su esposa, si usted lo que sea, y usted, el Señor, le habla y usted dice, ay Señor, ay sí Señor, tengo que dejar de hacerlo, Señor. Y sigue por el mundo como si nada. David lloró. David se dio cuenta que había metido la pata. Y ese lloro es del cual el Señor está hablando. Bienaventurado el que llora de sus pecados, bienaventurado el que se arrepiente, bienaventurado porque ese recibirá perdón y consolación. Eso es lo que el Señor nos está hablando a nosotros aquí. Así que solamente aquellos que se lamentan por sus pecados serán consolados. No hay consuelo para los indiferentes, para aquellos que les parece que sus pecados no son tan malos. No hay consolación para aquellos que, no habrá consolación para aquellos que saben que hacen cosas malas, pero que se engañan diciendo, son malas cosas buenas que hago que las malas. O que se coloca a mirar para el lado y dice, pues es que este peca más que yo. Es que aquí no es si él peca, es usted con Dios, usted con su Señor. Porque el Señor, a él lo podrá salvar, pero a usted no, si usted no se arrepiente. No habrá consolación o no habrá consuelo para aquellos que se comparan con otros entonces y dicen, el otro es más malo, menos malo que yo. Si alguien piensa así, yo quiero decirle algo. No habrá consuelo de parte del Señor. No lo habrá. Solamente la gracia de Dios puede ablandar nuestro corazón. La gracia de Dios.
La gracia de Dios que cayó sobre David cuando vino Natán. Solamente la gracia de Dios puede ablandar nuestro corazón. Si usted que está aquí sabe que está en pecado, pero usted dice, pues que no me duele, me da lo mismo 20 que 80. Yo le quiero decir que solo la gracia de Dios puede ablandar ese corazón tan duro que usted tiene. Solo la gracia de Dios puede cambiar ese corazón de piedra que está en usted, que lo lleva a ser insensible a la palabra de Dios, insensible a los mandamientos que Dios ha colocado en nuestras vidas. Un corazón duro no se da cuenta que está fallando. Un corazón apartado de Dios no se da cuenta que está pecando. Y hay una importancia de estar todas las mañanas delante de Dios. No para que usted no peque, sino también para que usted se dé cuenta que pecó. Y que tiene que arrepentirse, y que tiene que llorar, y que tiene que dejar de hacer lo malo. Un corazón duro no se va a dar cuenta que está haciendo, no va a llorar. Un corazón duro no llora por algo malo que haya hecho. Solamente un corazón ablandado por la misericordia de Dios nos puede hacer ver lo terrible de nuestro pecado, como lo hizo Dios con Pablo, como lo hizo Dios con David, y como lo ha hecho Dios con tantas personas, y que lo tiene que hacer con usted. Solo la gracia de Dios, solo por gracia, por misericordia, lo hace. Aquellos que se lamentan por su pecado, dice la palabra de Dios, son bienaventurados, son felices, son dichosos, porque después de gemir, como gimió el apóstol Pablo, por su miseria, así como David gimió por su pecado, va a tener el consuelo de escuchar desde la cruz del Calvario algo que debe ser música para nuestros oídos. Consumado es. Y como nosotros, puedes decir, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que ha cargado todos nuestros pecados por nosotros. Amén. Amén. Yo los invito a que oremos. Señor Dios, yo te doy gracias, Padre, por la palabra que tú traes hoy en nuestra vida acerca de estas dos bienaventuranzas, Señor. Puedo entender, Señor, que la bienaventuranza número 1 que tú hoy nos hablas es de que son felices y dichosos aquellos que reconocen que son pobres espirituales, que no pueden hacer nada por sus propias vidas para poder ser aceptos delante de Dios. Y la alegría está en que Jesucristo murió por nosotros y ha restablecido nuestra relación. Bienaventurados aquellos que se arrepienten y lloran de los malos pecados, que lloran al identificar y saber su miseria, al identificar y saber lo pecaminosos que somos una máquina de hacer pecado. En nuestra mente siempre hay pecado. Duélase por eso y busque siempre la santidad delante de Dios. Es un llamado para todos nosotros. Primero, para heredar el reino de los cielos. Y segundo, para ser consolados por Dios mismo. Una enseñanza que no es enseñanza de pastores, ni de iglesias, ni de instituciones, ni de denominaciones, ni de teólogos. Es una enseñanza de Jesucristo mismo. Gracias te damos, Señor. Quédate con nosotros.